¿Qué hay detrás? ¿Qué tal, amigos y amigas de este su espacio que hay detrás? Nuevamente nos encontramos aquí con ustedes para descubrir, analizar y profundizar un nuevo tema de interés. Y como siempre, como de costumbre, pues me acompaña en este hermoso y bello set la bellísima e inteligentísima Katiuska Peguero, la Catira. Cuéntame, Catira, ¿qué Bueno, tenemos? buenas noches, buenos días, buenas tardes a todo el que esté escuchando y el que va a ver este contenido a la hora que lo vea. Como siempre, desde Buena Radio, dando la calidad, dando un contenido bueno. Y yo sé que a la gente le está encantando. Y más el sazoncito que le vamos a poner el día de hoy, porque yo creo que el tema de hoy es un tema que está en el tapete y yo sé que mucha gente le va a interesar. ¿Qué tema nos trajo la producción en el día de hoy? Bueno, el tema de hoy es un tema que está en el tope y es las reformas. Las reformas. Las reformas, así mismo. Las reformas que históricamente han constituido un enemigo para el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, hoy Oh. Partido Revolucionario Moderno, PRM. PRM. O sea, el presidente Abinader, su gobierno y su partido PRM se encuentran frente a un gran reto político e institucional. Sí. Y decimos que se encuentra frente a un gran reto político e institucional, porque para nadie es un secreto que las principales reformas o las reformas que han tocado las vísceras del Estado dominicano y la sociedad dominicana, después de Trujillo para acá, pues las ha llevado a cabo lo que todavía sigue siendo, pero antes era el Partido Revolucionario Claro. Dominicano y que ahora es El PRM. el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Pero para entrar de lleno en este tema tenemos que preguntarnos, ¿cuál ha sido el comportamiento del PRD, hoy PRM, al asumir el poder con relación a las reformas? Y tenemos necesariamente, Katiuska, que remontarnos al año 1984. 80 y pico por ahí. 84. El gobierno de Salvador Jorge Blanco. Yo todavía estaba un niñito, Claro. aprendiendo a caminar, y creo que tú también, ¿verdad? Claro, que sí? jovencita. Pero todavía recordamos los fragmentos de radio y televisión de aquel episodio funesto para la sociedad dominicana. Una Semana Santa cualquiera, Sí. el pueblo, como de costumbre, se fue a vacacionar. En sus vacaciones, normal. Y cuando vienen de allá para acá. Lo espera el tallazo de una reforma fiscal que consistió en el aumento de varios impuestos, sobre todo el ITEVIS. Sobre todo el ITEVIS, el establecimiento del ITEVIS por Salvador Jorge Blanco, por el gobierno del PRD que lo En ese lideraba entonces, claro, El Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco. Bueno, pues el pueblo salió a las calles a protestar. El pueblo salió a las calles a protestar. Como casi va a ser ahora también. ¿Tú crees? Hay muchas cosas que el pueblo, ¿verdad?, va a salir a protestar porque va a haber muchos déficits en muchas cosas con estas reformas. Sí, yo creo que tenemos que ver, tenemos que analizar las consecuencias de estas reformas, desde ese punto de vista, desde las posibles convulsiones sociales que puedan generar. Pero esa reforma
de Salvador Jorge Blanco y el PRD del 1984 le costaron al PRD 14 años fuera del poder. Sí. Luego vino Joaquín Balaguer, ¿verdad? Retornó al poder en el año 1986 y capitalizó desde el gobierno las reformas que había hecho el PRD y que por las convulsiones y luego los conflictos internos no pudieron capitalizar porque no pudieron permanecer en el poder. O sea, fíjate cómo el primer gran reto del PRD en el poder se convierte en su principal enemigo. O sea, la primera bondad, que es una reforma fiscal, porque el país la necesitaba. El país necesitaba una reforma fiscal. ¿Cómo la necesita ahora? Sí, la necesita ahora en algunas medidas. Sí, por las mismas causas. La economía venía en crecimiento, Claro. ¿verdad? La economía venía en crecimiento, los medios de producción se estaban diversificando y el Estado estaba recaudando poco. Y había que incrementar las recaudaciones del gobierno para poder brindar mejores servicios. Claro. Esas eran las causas alegadas por el gobierno en ese entonces. Y fíjate que el impuesto principal era el ITEVIS. Y por eso, que creo que era como un 6%, algo Y mira, así. y mira hasta dónde ha llegado el ITEVIS. El ITEVIS llegó a decenas de muertos. Sí. Y cientos de heridos. Ojo, estamos hablando del costo político, pero el costo social y humano de esa reforma fue de cientos de personas heridas y decenas de muertos. Y luego entonces vino la salida del poder del PRD y eso le acompañó muchos años. Durante 14 años. Muchos años. Eso le acompañó durante 14 años que permanecieron en la oposición. Pasaron los 14 años. Hay que hablar de una reforma. Perdón. Que aunque no la hizo el PRD, sí fue el promotor, el precursor y quien incidió para que se diera. Que fue la reforma constitucional del año 1994, a raíz de la crisis. ¿Tú recuerdas esas elecciones? Sí, claro, del 94. Claro, las elecciones fraudulentas. A raíz de esas elecciones, pues, José Francisco Peña Gómez, para negociar una salida pacífica a la crisis, pues planteó una serie de reformas, dentro de ellas la reforma constitucional, ¿verdad? Que consistió en que Balaguer gobernara 2 años y luego se fueran a elecciones en el 96. Ahí fue cuando ganó Leonel. Ahí es cuando gana Leonel Fernández. Exacto. Pero en ese paquete de reformas de José Francisco Peña Gómez estaba la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, estaba la de el voto directo, el voto preferencial y el voto directo, tanto las autoridades congresuales como las autoridades municipales, y un sinnúmero más de reformas que terminó operándola y capitalizándola Leonel Fernández. Claro que o sea, las reformas de Salvador termina operándola y capitalizándola Joaquín Balaguer. Sí. Las reformas que propone José Francisco Peña Gómez termina operándolas y capitalizándolas Leonel Fernández. Claro. Y luego entonces viene Hipólito Mejía y gana las elecciones en el año 2000. Sí. Y hay una frase, un concepto que se ha quedado para la historia, para la posteridad de ese gobierno. El famoso paquetazo fiscal. ¿Tú recuerdas eso, Catira? Claro, claro que sí. El famoso paquetazo fiscal. Esa fue la primera gran reforma de Hipólito Mejía. Aquel paquetazo fiscal que incluyó el anticipo fiscal, el IPI, el aumento del ITEVIS, el aumento per se del ITEVIS y el aumento de la base impositiva del ITEVIS y otros impuestos que terminaron incrementando la capacidad recaudatoria
la capacidad fiscal del Estado. Luego de esa reforma, tú sabrás que vino la reforma del sector financiero que se dio a raíz de la crisis del Baninter, de la quiebra del Baninter. Difícil esa etapa. Eso todavía el pueblo dominicano lo tiene fresco. Todavía lo tiene fresco, claro que sí. O sea, la quiebra del Baninter trajo consigo una quiebra del sistema financiero. Claro. Que tenemos que decirlo así. Pero ya Hipólito no había hecho el paquetazo fiscal. Sí, claro que sí. Ya Hipólito había puesto en marcha el paquetazo fiscal. Pero a raíz de la quiebra del Baninter, que desestabilizó todo el sistema financiero. Claro que sí. Tú recuerdas a todo el mundo corriendo. Corriendo en su cuarto buscando su cuarto. Y se pegó y corriendo. Claro. O sea, eso está fresquecito, como Sí. te dije, en la mente de los dominicanos todavía. Eso no se olvida nunca. No. Bueno, todavía se están pagando las consecuencias Sí. de la quiebra de ese banco. Entonces, Hipólito Mejía tuvo la gallardía y la valentía de introducir una reforma al sistema financiero. En ese momento. Exacto. Y la seguridad de la que goza hoy el sistema financiero se le debe a esa reforma. Toda esta calificación crediticia, que cuando tú vas a buscar un préstamo, ¿qué te dicen? No, eso es increíble. Te dicen, hasta si tú tienes cuentas en los Estados Unidos, también tiene que... Sí, esa. Toda esa seguridad del sistema financiero viene con esa reforma de Hipólito Mejía. Que tratando de romper el maleficio de la reelección y tratando de capitalizar sus reformas, porque él sabía y entendía que eran buenas las reformas, pues introdujo una tercera reforma. Se ha llenado de los partidos de reforma. La reforma constitucional para permitirle la reelección por un periodo más, para permitirle presentarse a la reelección por un periodo más. ¿Y qué pasó? Perdió las elecciones. En primera vuelta. Perdió las elecciones y ganó Leonel Fernández. ¿Quién capitaliza entonces las reformas de Hipólito? Leonel y el PLD. Exacto. Y con las reformas de Hipólito es que Leonel Fernández sale a buscar dinero prestado. Claro, porque él hizo una reforma financiera. Claro. Mira, el anticipo fiscal. Bueno, la reforma a la ley de hidrocarburos, que no la dijimos. Que es de Hipólito también. La reforma a la ley de hidrocarburos, esto dice que toda la semana están diciendo los precios. Pues mira, Hipólito no es tan loco. Hizo una buena, y realizó una buena gestión. Eso sí, no. Claro. No, Hipólito, o sea, fíjate las reformas que introdujo Hipólito. Sí. O sea, mira, aquí se coge prestado y a este país le prestan porque tiene con qué pagar, pero sobre todo ¿por qué? Por el impuesto a los hidrocarburos. Eso no falla. 1. El anticipo fiscal. Eso no falla. Van 2. Y 3, por la salud de su sistema financiero. Y el ITEVIS. O sea, ese dinero asegura el pago de la deuda. Esos impuestos que creó o modificó Hipólito Mejía en su gobierno son los que aseguran el pago de la deuda. Y con esos impuestos en garantía fue que Leonel salió a coger dinero prestado. Pero total, hizo una buena gestión también. ¿Quién capitalizó entonces las reformas de Hipólito? Leonel. Y el PLD. Y luego Danilo Medina, cuando asume el poder en el año 2012. ¿Y cuántos años le costó al PRD, PRM de oposición esas reformas? ¿Cuántos años le costaron? 16 años. 16. 2 periodos de Leonel y 2 periodos de Sí. Danilo. Casi 3. O sea, de lo que estamos hablando aquí es que el Partido Revolucionario Dominicano, que hoy, convertido en Partido Revolucionario Moderno, PRM, gobierna el país, que tiene planteadas una serie de reformas, se encuentra frente a un enemigo histórico
¿Tú crees que le vaya a pasar lo mismo que los demás? que no es el PLD. ¿No estamos entendiendo? Claro. O sea, el principal enemigo que enfrenta el PRM ahora mismo no es el PLD, no es la fuerza del pueblo. El principal enemigo que enfrenta el PRM ahora mismo son las reformas. Y quizás por eso tú ves que que el PLD y la fuerza del pueblo Están tan tranquilos, ¿verdad? Están tranquilitos. están tranquilitos, porque están esperando el desenlace de lo que ellos entienden es afilar cuchillo para su propia garganta. Pero hay muchas de esas reformas que van a convenir mucho para el Estado. Para allá vamos ahora. El tercer presidente del PRD, hoy PRM, en plantear reformas, y qué paquete de reformas, Sí. lo es el presidente Luis Abinader. ¿Cuántas reformas está planteando? Luis está planteando una reforma constitucional, empezando Sí. por ahí. Una reforma fiscal, Sí. el origen de todos los males del 1984. Una reforma fiscal. Una reforma constitucional, el origen de todos los males del 2003, con Hipólito Mejía. Está planteando una reforma laboral. Sí. Una reforma institucional del Estado. Claro. Porque no es del gobierno central, sino del Estado. Porque toca el Congreso. Está planteando una reforma al sector salud, entre otras reformas. Entre otras reformas. Pero entiendo que esas reformas son para mejorar. Evidentemente. Aunque no se conocen todas, solo se han dado a conocer. Sí, pequeñas pinceladas se han dado a entender de algunas de ellas, pero Exacto. según lo que se ha planteado en las pequeñas pinceladas, son cosas que favorecen. El gobierno ha dado a conocer dos reformas. Del todo el paquete que tiene, ha dado a conocer dos reformas. La reforma constitucional y la reforma fiscal. Perdón, y la reforma institucional. La fiscal no se ha dado a conocer todavía formalmente. La reforma institucional del Estado y la reforma constitucional. Claro está, la reforma institucional del Estado tiene un ribete constitucional, porque para tú disminuir el número de diputados, como lo está planteando el presidente Abinader, sí, tiene que hacer una reforma constitucional, porque tiene que cambiar las reglas de juego. ¿Va a haber pataleo? Está habiendo pataleo, sobre todo con la reforma constitucional en lo que se refiere a la disminución de los diputados. Sí. Pero ¿dónde ha encontrado el presidente Abinader el principal escollo en el camino? El principal obstáculo en el camino. No es en el PLD, ni es en la Fuerza del Pueblo, con ese tema de los diputados. Es en el PRM. Con ellos mismos. Han sido los diputados del PRM que se han opuesto a la eliminación de 53 diputados. Y el PRM y el gobierno han tenido que sentarse con esos diputados y pactar un número. De hecho, ya hay una propuesta, hay un número. Esos diputados proponen que solo se eliminen 20 diputados. De 53 que propone el presidente, los diputados del PRM, reitero, del PRM. ¿No te resulta extraño? Ellos mismos. Que sean los diputados del PRM que se opongan. Los diputados del PRM la han reducido a 20 para comenzar a negociar. ¿Se van a boicotear entre ellos mismos? Pareciera que es el propio PRM que se está haciendo oposición con esa reforma constitucional. Y de otra forma no puede ser, porque ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo tienen fuerza congresual para detener esa reforma, ni para detener ninguna de las reformas. Estamos frente a un partido revolucionario moderno que tiene el control absoluto del Congreso en ambas cámaras, porque tiene la mayoría cualificada en ambas cámaras. Las 2/3 partes necesarias para aprobar las leyes orgánicas la tiene el PRM. Y si se va a modificar la Constitución, tienen la mayoría también de la Asamblea. Dentro de todas esas reformas, ¿tú crees que el PRM va a tener dificultades?
en este caso va a tener poco beneficio en cuanto a esa misma reforma que la ha hecho para él mismo. Ya están teniendo problemas. O sea, aquí no, de lo que estamos hablando aquí no es que van a tener, es que el PRM ya está teniendo problemas. El PRM ya está teniendo problemas. Esa afrenta de esos diputados, si se le puede llamar afrenta, ¿verdad? O esa disconformidad, ese desacuerdo de esos diputados expresado públicamente con relación a la reforma, a la propuesta de reforma constitucional planteada por Luis Abinader, te dice que ya hay un problema interno. Te dice que hay un problema interno y no es para menos. Estamos frente a un presidente que quiere reformar el Estado, pero que no puede reelegirse. Para dejar su lío hecho. ¿Le acompaña? ¿Qué le acompaña? Lo que los expertos en ciencias políticas llaman la soledad del poder. Y contra eso está luchando el presidente Abinader. Contra esa soledad del poder que le acompaña hoy, que no puede reelegirse. Todavía hoy no puede presentarse por un tercer periodo. Es decir, que él la va a hacer esa reforma, la va a formular y la va a dejar ahí. Tú puedes estar segura que si el presidente Abinader hubiese planteado esa reforma constitucional antes de las elecciones pasadas, de mayo pasado, nadie se opone. ¿Y por qué nadie se opone? Porque le queda un periodo completo. Sí, eso no iba a decir. El único candidato que tendría el partido era él, y le quedaba un periodo completo porque estaba pintado que ganaría las elecciones. Pero como el presidente Abinader ha dicho que él no va a un tercer mandato, que no se va a postular a un tercer mandato y que no va a modificar la Constitución para postularse a un tercer mandato, que si no, todo lo contrario, le voy a poner candado para que ni yo ni nadie pueda hacerlo. Todo el mundo anda buscando en qué carro es que me voy a montar porque ya me está dejando. Claro, y ya te le queda poco. Le quedan 4 años completos. Pero en política los tiempos son lentos y son rápidos. Claro que sí. En política los tiempos son lentos y son rápidos. Todo depende de la posición en la que tú te encuentres. Pero tienes que aprovechar porque entonces, ¿y los diputados? Ahí es donde vamos. Esas voces disidentes que afloran en el PRM, que no afloraban anteriormente, te dicen a ti que las reformas del PRM comienzan a tener problemas. Problemas que el presidente Abinader ha querido ir sorteando. Vamos a hablar español. El presidente ha tenido que ir él mismo a la dirección ejecutiva del PRM a explicar las reformas. Ha tenido que participar él mismo en reuniones de la dirección ejecutiva explicando, ¿verdad?, su amplio plan de reformas. Bueno, porque ni el PRM las entiende. Es tal cual como acabaste de decir hace un momento, es afilando cuchillo para su garganta. Eso es lo que piensa la oposición. Claro. Que como el PRD, ahora PRM, lo ha hecho históricamente, afilar cuchillo para su garganta y trabajar para el inglés, atajando para que otro enlace y friendo para que otro coma. Claro. Entonces, ellos entienden, vamos a dejarlo. Pero estamos hablando un poco de la reforma constitucional, que el punto más controvertido, es el de los 20 diputados. Sí, pero hay varios. El del Ministerio Público, los fiscales le tumbaron el pulso. Los fiscales, la asociación, federación, el gremio de fiscales y el propio Ministerio Público, la propia Procuradora General de la República, que es una empleada del presidente, se opuso a las propuestas de modificación del Ministerio Público. Las propuestas que planteaba el presidente Abinader de convertirlo en un Ministerio Público independiente. La modificación del Consejo del Ministerio Público. Y dijeron, eso no se toca. Incluso la propia Miriam Germán, en una comunicación escrita, explicaba que con ella no se había hablado de ese tema. Yo lo que quiero ver qué dicen las otras reformas, que hablen de las otras reformas. Bueno, la otra reforma de la que se conoce
de las que ellos han dado puntadas solamente, porque le interesa mucho. Es la reforma institucional. Sí. ¿Cuántas instituciones son que se van a fusionar? Bueno, ¿Tú lo tienes? Sí, creo que fueron 8. 8 fusiones. 8 fusiones, sí. En esas 8 fusiones hay alrededor de unas 15, 16 instituciones. Claro, ahí están las instituciones de educación. Sí, o sea, educación se fusiona con la MESID, el MESID. Sí. Educación superior se Con fusiona con el Ministerio de Educación. Exacto. Que ha encontrado críticas en el gremio de los profesores, el ADP. Y ha encontrado críticas. ¿Va a un lío por donde quiera? No, y ha encontrado críticas en los gremialistas del PRM. En los gremialistas maestros del PRM también han criticado esa fusión. La ha criticado el mismo ministro, que ha dicho públicamente que no está de acuerdo, que es miembro de la dirección ejecutiva del PRM y que es un empleado del presidente de la República. Es que con estas reformas que han hecho en el sector educación, va a haber mucho déficit en la parte del trabajador. Se va a haber muchas vacantes, va a haber mucho desempleo. No, esa reforma institucional, aunque el gobierno ha afirmado y reafirmado que no van a haber cancelaciones masivas, no hay una reforma institucional que no traiga consigo una reforma institucional orientada a la reducción del tamaño del Estado. Sí, claro. Porque vamos a estar claros, esa es una reforma que está planteada para reducir el tamaño del gobierno. Claro. Y no hay una reforma planteada para reducir el tamaño del gobierno que no traiga consigo desempleo, claro, cancelaciones de servidores públicos. Claro que sí. O sea, algo va a traer, algo. Quizás no en la magnitud que se espera, pero algo va a traer. Claro. Y eso preocupa al PRM. ¿Y por qué preocupa al PRM? Hoy no son PRMistas los que están en la administración pública. Claro. De hecho, públicamente han habido reclamos de dirigentes del PRM que han estado siendo cancelados por nuevos incumbentes que el presidente Abinader ha nombrado. Y no va a haber desempleo, va a haber desempleo como quiera. Recientemente hubo una actividad aquí en Santo Domingo Este, encabezada por un dirigente importante, José Sánchez, que se sublevó. O sea, tú te vas dando cuenta cómo la dirigencia ya va dejando ese comportamiento conservador hacia el gobierno y hacia el presidente. Y públicamente salen a plantear su desacuerdo. Y públicamente salen hasta a protestar por empleo. Esta reforma institucional también plantea la fusión del Instituto Agrario Dominicano, el Instituto Agrario Dominicano, con el Ministerio de Agricultura. Que dicen que es el que tiene mejor presupuesto. Plantea la fusión del Ministerio Administrativo de la Presidencia con el Ministerio de la Presidencia. O sea, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que como bien dice su nombre, es un administrador del Palacio y de las cuentas del presidente. Mientras que el Ministerio de la Presidencia, Katiuska, es un ente articulador, coordinador y director de la política pública del gobierno. Lo van a fundir un administrador con un director y coordinador de política pública. Lo van a fusionar. Lo van a fusionar. Y otras de las fusiones importantes son la del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. O sea, el ente rector, coordinador y director de la política económica y de planificación y cohesión del gobierno se va a unificar con el órgano administrador de las rentas y los bienes del gobierno, del Estado. Pero todo eso está haciendo supuestamente para disminuir. Yo tengo siempre yo con el tema del tamaño del Estado, yo siempre tengo mi aprensión, mi reserva. Porque los tecnócratas siempre dicen que este Estado es muy grande y hay que disminuirlo. Sí. Ojo con eso. Para regular una economía en crecimiento se necesita un Estado grande. Cuidado
Cuidado si le damos tanta tijera a la tela que después no nos da para hacer el traje. Cuidado si le damos tanta tijera a la tela que después no nos da para hacernos el traje. El Estado tiene que ir creciendo en la misma proporción que va creciendo su economía para poder regular a los factores, a los entes, a los actores económicos, políticos y sociales que confluyen en ella. Y esta es una economía que durante más de 20 años viene creciendo un 5% anual, en promedio. La más alta del Caribe y una de las más altas de América Latina. Ya esta es la séptima economía de América Latina y la primera del Caribe. Bueno, pero vienen partes buenas, hay que por lo menos nombrar las partes que vienen buenas, la parte de salud. Vamos a ver si la seguridad social se mejora. Vamos a ver qué pasa con la parte también de los empleos. Bueno, de las que conocemos, que son la constitucional, que son la constitucional y la institucional, hasta ahora son reformas reductoras. Son reformas reductoras del aparato del Estado, con las cuales el gobierno dice que se va a ahorrar 25 mil millones. Exacto. ¿Pero qué son 25 mil millones en un presupuesto de más de 1 billón de pesos? Un Estado que tiene un presupuesto de más de 1 billón de pesos. ¿El ahorro es significativo? ¿Es significativo el ahorro? No. Yo entiendo que el presidente Abinader tendrá otras puertas. Sí, tendrá otras estrategias. Tendrá otras puertas a través de las cuales generará ahorros e ingresos. Ahorros, claro. ¿Verdad? Porque fusionar 15 instituciones y desaparecer otras tantas, más de 5 o 6 instituciones, cuando uno le mete el número, uno dice, pero no. Es más la sal que el chivo, ¿verdad? Como dice la gente. Cuando viene a ver, gastamos los 25 mil millones en el proceso de reforma. Cuando viene a ver, se gastan los 25 mil millones en el proceso de reforma. Entonces, ¿qué resulta? Ya con las 2 reformas que se han dado a conocer, por encimita, ya tú estás viendo cómo están las convulsiones internas en el PRM. ¿Cómo están las convulsiones internas en el PRM? Lo que no trae buenos augurios. Porque si dentro no se unifican para llevar a cabo las reformas que van a impactar afuera, el futuro de las reformas puede ser el mismo que ha acompañado al PRD, hoy PRM, durante toda la historia. Y convertirse, las reformas del presidente Abinader se podrían convertir en el enemigo electoral del PRM en el año 2028. Fíjate, la oposición no tiene candidato para enfrentar al PRM en el año 2028. El candidato de la oposición podrían ser, si no se manejan bien, las reformas del PRM. Y un candidato vencedor porque siempre ha vencido. Ese candidato siempre ha vencido al PRM. Las reformas siempre han vencido al PRM. Lo que era PRD ayer, hoy PRM. El presidente Abinader, que ha dado muestra de ser un hombre, de ser un político con dotes y con sabiduría, porque pudo, Katiuska, vencer uno de los enemigos históricos del PRM, del PRD, hoy PRM, que fue la reelección presidencial. ¿Y de qué forma lo hizo? ¿Verdad? El único presidente proveniente de esa corriente e ideología política que ha podido reelegirse es Luis Abinader. Y yo te hago la pregunta, ¿está Luis Abinader en capacidad de vencer ahora el enemigo histórico del PRM, que son las reformas? Si él la produjo y él la hizo, vamos a ver qué pasa. ¿Pero tú qué crees? Bueno, yo entiendo que él está preparado porque él sabe que no se va a reelegir. Va a dejar su mundo hecho, se va a desgaritar. Entonces, como yo no tengo aspiraciones, yo puedo gastar capital político. Exacto. Todo el capital político que acumuló en sus primeros 4 años, porque hay que decirlo, el presidente Abinader tenía una alcancía de este tamaño, en la que iba guardando capital, acumulando y guardando capital político.
Parece que todo ese capital político que acumuló en sus primeros 4 años ha sido para gastarlo en este segundo periodo de reformas, porque él está resuelto y decidido a hacer las reformas que está proponiendo y hacerlas rápido. Porque no es nada más que la va a hacer y hacerlas rápido. Porque ya la reforma constitucional está, en el Congreso Nacional esperando convocatoria de la Asamblea Nacional. Y la reforma institucional ya también presentó la configuración de esa reforma. Y próximamente se va a presentar la reforma laboral. Y la reforma fiscal, aunque no de manera formal, sí se anda hablando en algunos espacios y en algunos pasillos. Yo espero esa de la reforma, de la parte laboral. Esa yo la espero con ansias. Bueno, se dice que la reforma laboral lo que procura es incrementar la capacidad del país de generar empleos dignos. Pero están sacando como que empleo digno. Si al momento de hacer funciones van a quedar gente desempleada. No, pero generar empleo digno por el sector privado. Ah, o sea, okay. Reducir el tamaño del Estado para que el Estado tenga menos empleados y que esa gente vaya a trabajar al sector privado. Pero mucha de esa gente que va a salir, porque vamos a hablar español, la gran mayoría de la gente que va a salir del gobierno ya no estará en capacidad de trabajar en el sector privado, porque el sector privado, diferente al si gobierno. Esa reforma laboral no me trata el tema de la edad, de manera objetiva y real, como tiene que ser, aquí vamos a tener un grupo de gente de entre 40 y 60 años. Que hay mucha diferencia en la parte pública con la parte privada, en lo que tiene que ver la edad para la contratación. Para que hablemos español, aquí, ahora mismo, la gran mayoría de las personas entre 40 y 60 años que no son empleadas, que no son empleados públicos o no son emprendedores, están en su casa. Claro. La edad laboral aquí ya, a los 35. O se van por la vuelta por México o se fueron del país. Porque aquí no hay oportunidades para ellos ya. En el momento. En el sector y yo creo que esa es la preocupación de Luis. En el sector privado. En el sector privado ya no hay oportunidad para nosotros. Lo que pasamos de 40 años. Claro. Lo que pasamos de 40 años, el sector privado entiende que nuestra capacidad productiva ya se agotó. Y que no es real. Y podemos nosotros, claro que no es real, claro, pero nosotros podemos optar por un empleo, pero algún empleo donde las capacidades que se requieran sean intelectuales. Y no todos somos, podemos decir que somos profesionales y que podemos ejercer un puesto directivo. Claro. Porque los puestos directivos son menos. Entonces, esa reforma laboral tiene que tocarme eso para resolver aquello de la reforma institucional. Claro. Y quizá muchos beneficios también en la reforma laboral para los empleados privados. Claro. Y para resolver aquello de la reforma fiscal. Que aunque no se ha hablado a profundidad, cuando se habla de reforma fiscal, todo el mundo sabe que es para aumentar impuestos. Bueno, ahorita viene ese tablazo. Es para aumentar impuestos. Y a esa sí yo le tengo miedo. A esa sí le tengo miedo. Porque no hay reforma fiscal que no toque la membrana, la fibra de los sectores que consumen. En gran parte. ¿Y cuáles son los sectores que consumen? El sector trabajador, la clase media. El comerciante. Que se encargan de producir para que los sectores menos pudientes puedan tener acceso a bienes y servicios. Así mismo. Se encargan de darle empleo a los sectores menos pudientes. Somos nosotros, la clase media, que generamos empleo para los menos pudientes. Dice ahí también que va a beneficiar a lo que son las trabajadoras de domésticas. La reforma laboral. Claro que sí. Sí, pero esa es una franja. Esa es una franja de todos los trabajadores. Claro. Yo estoy loca porque desglosen esa reforma. Yo quiero ver cómo se casan estas 3 reformas de todo el paquete que el presidente está planteando. La reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma institucional. Y la parte también de social. Claro. O sea, yo quiero que me digan a mí, yo no conozco el equipo de sociólogos, de cientistas sociales y políticos que está trabajando en la reforma porque eso no se ha dado a conocer.
Pero nosotros sí quisiéramos saber cuáles son, para uno tener paz y tranquilidad, ¿verdad? De que el factor social, la sostenibilidad social está siendo considerada en las propuestas de reforma. Los riesgos sociales, porque los políticos ya lo hablamos, y si al PRM no le interesa prevenir los riesgos políticos de la reforma, pues esos son problemas del PRM. Ahora, los riesgos sociales que nos pueden afectar a todos, sí es bueno que sepamos que han sido considerados para ser prevenidos en este paquete de reformas. Sobre todo en estas tres. Esperen ese paquetico de reforma lo que viene. Cuando viene de nuevo con otro ITEVIS. ¿Qué tú crees? No, el ITEVIS le van a ampliar la base, eso es indiscutible. No, pero primero déjalo a ver qué pasa. Al ITEVIS se le va a ampliar la base. Yo estoy de acuerdo con que se le amplíe la base, porque hay una serie de productos que deberían pagar ITEVIS y no lo pagan. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo estoy de acuerdo con la reforma fiscal, porque esta es una economía que ha ido en crecimiento y los medios a través de los cuales se distribuyen las riquezas producidas por ese crecimiento son injustos. Y la única forma de distribuirlo son con la reforma fiscal y la reforma laboral y la institucional. Claro. Son esas tres reformas. Hasta ahí estás pensando bien, ¿eh? Yo creo que por ahí está pensando bien el presidente y su equipo. Ahora yo quiero ver cómo se casan esas tres reformas para resolver esos riesgos sociales que pueden acarrear este paquete de reformas. ¿Qué traen esas reformas? Naturalmente, traen convulsiones sociales. Porque ya están trayendo convulsiones al interno del PRM. Sí, claro. Si eso es al interno del PRM, hacia afuera van a haber convulsiones. Pudieran haber convulsiones. Ahora, ¿cómo se está preparando el gobierno para prevenir esas convulsiones? Claro. Y para subsanar. ¿Cómo se está preparando el gobierno y qué plan tiene el gobierno de compensación de los primeros años de esas reformas? De las pérdidas que van a generar esos primeros años de reforma. Claro. No sé si me explico. Tiene que tener algún plan. No sé si me explico lo que estoy diciendo, Katiuska. Sí. Cuando tú en tu casa dices, bueno, voy a hacer cambios. Voy a hacer cambios. Y los primeros cambios que voy a hacer es... Voy a quitar internet. Voy a quitar el internet en la compra. Voy a reducir el consumo de carnes de primera porque por la razón que sea. Y nosotros vamos a reducir el consumo de energía eléctrica. Sí. O sea, ahí empieza el pataleo. Se te va a generar una crisis en la primera semana en tu casa. ¿Cómo yo voy a subsanar esa crisis? O sea, exacto. Yo tengo que tener una estrategia para subsanar esa crisis. ¿Cómo tú compensas esas pérdidas? Claro. Son pérdidas que se van teniendo. Claro que sí. O sea, ¿cómo se compensan esas pérdidas en los primeros años de la reforma hasta que la reforma despegue y se puedan ver los efectos positivos de ella? Claro. Que es lo que ha ocurrido históricamente. El PRD-PRM no ha tenido un plan de compensación de las pérdidas en los primeros años para luego pasar a los beneficios de las reformas. Porque no es que las reformas han sido malas. Y todo trae un beneficio. Es que no ha habido un plan de compensación primario, a priori, para enfrentar los efectos negativos de la reforma hasta que llegan los positivos. Claro. Y de eso no ha hablado nadie. Se presentó la reforma constitucional y se presentó la reforma institucional. Pero del plan de compensación y de mitigación de los efectos negativos en los primeros años no ha hablado nadie. ¿Cómo se van a mitigar los efectos negativos de la reforma? Porque los tienen. O sea, no hablan de los efectos negativos de la reforma. Nadie habla de eso. Y la reforma trae una serie de efectos negativos a priori, primarios, claro, que hay que mitigar y que hay que enfrentar hasta que llegan los efectos positivos. Y si eso no se maneja de manera adecuada, eso te jode la sociedad. Eso te jode el Estado. Eso te jode el gobierno y eso te jode el crecimiento económico. Claro que sí. Y lo que se está haciendo para generar un bien se convierte en el principal enemigo de la economía. Claro. Porque figúrate tú, un país en convulsión social, ¿qué se afecta inmediatamente? La seguridad pública. Claro que sí. Nadie quiere venir para acá, para la República Dominicana. Nadie quiere invertir Ahí en la está República. el turismo. Se comienza afectando el turismo, que es la principal fuente, por poner un ejemplo.
Entonces, dennos a conocer cuál es el plan para mitigar estas reformas, los efectos negativos o para compensar los efectos negativos que trae de primero la reforma, porque lo primero que vienen son efectos negativos. Claro. Los positivos vienen después. Y probablemente, cuando vengan los efectos negativos, señor presidente, ya usted no sea presidente de la República. sí, Es muy probable que cuando vengan los efectos positivos de la reforma, ya usted no sea presidente de la República. y lo aplique otro, los efectos positivos. Pero mientras tanto, vamos a tener una serie de efectos negativos Ujú. que la sociedad no sabe cómo lo va a enfrentar. Porque, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Si se trata de un aumento del ITEVIS, la reforma fiscal, yo no sé cómo enfrentar los efectos negativos de pagar más por un producto Sí, claro. y tener menos recursos en la casa, de pagar más por los servicios y tener menos recursos en la casa. Si mi familia acostumbraba a salir de viaje una vez al año, Exacto. ya el dinero para salir de viaje no da. ¿Cómo enfrento eso? Por poner un ejemplo. Sí. Y eso puede parecer un disparate y no Claro. lo es. Y si mi hijo estudiaba en un colegio que daba otras facilidades, otros beneficios, ¿voy a tener que quitarlo de ese colegio? Tengo que comenzar a disminuir mi nivel de vida, Claro. mi calidad de vida para poder cumplir con los compromisos Con los fiscales. compromisos fiscales, claro que sí. Con los compromisos fiscales. Pero ¿qué pasa con la reforma fiscal también? Que las pequeñas y medianas empresas que venden productos y servicios, sus clientes comienzan a reducirse en los primeros años de reforma. ¿Cómo se compensa eso? Y se comienzan a reducir porque Sí. se incrementa el costo, se encarece el costo. Y algo que quizás tú tampoco estás viendo es la parte emocional, la parte psicológica. Ah. De eso, la parte psicológica, porque es que la gente afecta. Emocionalmente la gente se afecta cuando vienen esos tipos de cambios. Ay, pero ¿y qué te pasa a ti cuando tú estás acostumbrada a irte de vacaciones todos los años Claro. y este año no te puedes ir de vacaciones? ¿Qué te pasa a ti y a tu familia? Entonces ahí empieza el problema de que, maldito gobierno, de que esto. de Ahí que lo comienza a otro. materializarse el enemigo electoral. Exacto. La reforma como enemigo electoral. Claro. Ahí comienza a materializarse la reforma como enemigo electoral. Así que, Katiuska, tal y como lo hemos establecido, el principal enemigo del PRM en este momento, como lo ha sido cuando lo era el PRD en toda su historia, son las reformas. Ni es el PLD, ni es el PRD, ni es ningún partido de oposición. Son el conjunto de reformas que el gobierno del PRM, liderado por el presidente Abinader, se proponen hacer en los días por venir. Y que está por verse si el presidente Abinader está en capacidad De cumplir. de romper el maleficio de las reformas, tal y como rompió el maleficio La reelección. de la reelección presidencial. Sí. Ustedes les invitamos a darnos su opinión, decir qué opinan sobre este tema. Si tienen alguna pregunta, háganla en los comentarios y nosotros también estaremos respondiendo sus preguntas en los comentarios. Sí, porque Isaac responde todos los comentarios. Así que escriban ahí debajo lo que le pareció este contenido acerca de las reformas, opinen y den también su punto de vista de qué usted cree que puede mejorar. Sí. No olvides darle like si te gustó este contenido. Y si no te gustó, Katiuska, Dislike, pero como quiera comenta. y suscríbete activando todas las campanitas. Recuerda que aquí, en ¿Qué hay detrás?, nos caracterizamos por analizar los hechos y las figuras públicas desde una perspectiva real, novedosa y objetiva, pero sobre todo crítica. Porque aquí, en ¿Qué hay detrás?, decimos lo que nadie se atreve a decir. Pasen buenas. ¿Qué hay detrás?